Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Memorias, hoy día con una inspiración intelectual. La conocí meses atrás en un evento de abogadas, así que el derecho me sigue trayendo amistades a la vida, a pesar de que por más que me trato de separar del derecho, vuelve en una charla de Women in Tax. En el capítulo de la semana pasada también les presenté a alguien que conocí en ese mismo evento y ahí hice un poco la introducción de que cuando vi a estas dos personas que ni sabía que iban a estar ahí presentando, se suben al escenario y quedé asombrado por sus historias de vida y sentí que entre los tres había un hilo conductor muy loco que no sé si es que las organizadoras del evento lo habrán pensado, pero fue lo que se sintió al terminar los tres de hablar en el escenario. Me quise acercar a ella, ella también me compartía todo su proceso muy generosamente. Y yo que tengo un cargo hoy en día en una de mis empresas de cultura y persona, era alguien que me inspiraba en su vida laboral tradicional, como también en este salto que vamos a ver que hizo para armar su vida independiente. Es alguien que admiro mucho, que ha hecho muchas cosas de las que yo espero poder llegar a ser algún día en estas distintas facetas. Y no solamente nos conocimos en ese evento, sino que nos volvimos a topar en el Purpose Day, que ya he contado, este evento organizado por la Sharoni Rosenberg, que también estuvo en este podcast, que también estuvo la Milena Pantoja, Gonzalo Zapata en este podcast. Y ella dirigía un taller allá sobre sus temas. Entonces, ya tanto encuentro, era demasiado obvio que tenía que conversar acá, pero cuando finalmente fue una de las elegidas para ser una de las speakers del evento TEDx de un mes más en el que también soy parte, dije ya no aguanto más, la escribí, aceptó al tiro y más encima ella ya estaba coordinando conmigo para que compartiéramos nuestras charlas, para ayudarme. Entonces, para que se imaginen la personalidad generosa, inspiradora que tengo hoy día al frente. Me preparé como siempre leyendo todo lo que había en las primeras 10 páginas de Google, viéndola en YouTube, entendiendo su personalidad, su historia. Y acá tengo todas las preguntas para ustedes para que sigamos aprendiendo de ellas. Denise Goldfarb es consultora experta en cultura organizacional, autora, speaker internacional, CEO de The People Future e instructora y top voice en LinkedIn Learning. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando para empresas de la lista Forbes 500 y Forbes Global 2000, siendo exdirectora de recursos humanos de empresas tales como Microsoft y Walmart. Responsable de la transformación cultural y digital que alcanzó a más de 50.000 empleados. Además, como si fuera poco, fue galardonada como la ejecutiva del año el 2022. Creo que es de los currículums más abultados que he tenido que narrar para partir una de estas entrevistas. Y lo más lindo de esto es que muchas cosas quedan fuera para entender por qué es tan especial. Son hitos. Espero que logremos hacer brillar a la mujer que está detrás de todos estos méritos. ¿Por qué la invité? Es una líder y quiero hablar de liderazgo. Quiero hablar de la carrera corporativa tradicional y cómo esto está cambiando. Ella me enganchó a mí con su propia historia y cómo está ayudando a otros a sus reinvenciones laborales, a crear marcas personales. Obviamente vamos a hablar de cultura y personas y del futuro del trabajo, que son sus temas. La estructura de la entrevista va a tener 4 o 5 capítulos y vamos a estar metidos dentro del mundo laboral, pero de las formas en que ella lo ha vivido. Cada capítulo va a tener que ver una realidad laboral distinta de las cuales ella habla o ha vivido. Pero la primera pregunta de todas, como siempre, es ¿cómo estás? Hola, Nacho. Muy contenta de estar acá, de acompañarte hoy día y asombrado, ¿no? Cómo parece que estamos predestinados este año a coincidir en muchas cosas, así que me encanta que sigamos encontrando espacios diferentes, ¿o no?, para encontrarnos y compartir. Listo. Aquí vamos en este viajecito, Denise. Vamos a partir en el mundo no laboral. Aquí vamos a tocar todos los temas de esa vida más privada, fuera del currículum, fuera de LinkedIn. Siempre parto con la misma pregunta a toda la entrevistada y me dice mucho la persona que tengo al frente. Si yo encontrara un video tuyo a los 8 o 10 años, ¿qué estás haciendo? ¿Estás adentro, afuera, con gente o sin gente? ¿En qué actividad te encuentro? A ver, déjame describirte cómo es la Denise de 8 años primero, ¿no? Uh-huh. Rulienta, motuda, ¿verdad? Súper inquieta, gritona. Ya. Eso no cambió mucho, parece. Y súper inquieta. En el jardín, jugando algo, o leyendo, la verdad, que siempre fui también muy lectora, pero
Me imagino más en algo como más inquieta, jugando, retorciéndome, con costras en las rodillas también, así que Perfecto. así yo creo que me vería. ¿Mm? Y con chapes probablemente, ahí con dos trenzas que trataban de controlar esos rulos que tenía en la cabeza. ¿Cambió mucho la Denise adolescente o fue bastante coherente con esa que me acabas de describir de niña? A ver, yo siento que mi adolescencia yo la viví como en dos etapas, ¿o no? La etapa probablemente como más del colegio y como la adolescencia, no sé si es tan adolescencia, ¿no? Como más universitaria. Ujú. Yo era muy nerd, Ya. ¿ya? Mi marido me ¿Qué te dice hacía muy nerd? que no he cambiado nada y que sigo siendo igual de nerd. ¿Qué cosas Así te que, hacen nerd? bueno, el gusto por la lectura, mis panoramas a los 15, 16 años era ir a ver películas de cinearte, obras de teatro, Ya. ir a tomar un helado a Providencia, o sea, eso era como... ¿Esto es algo muy de tu personalidad o era tu familia también que tenían esta forma de ser? No, yo te diría, a ver, yo creo que en mi casa siempre fui como, siempre me sobreprotegieron mucho, ¿no? Ya. En mi casa, en mi familia. Yo era de las más chicas del curso, probablemente yo era un poco más inmadura que el resto, entonces mientras todos hablaban de ir a las fiestas de colegio, de qué pasaba por ahí, yo como que sentía que no encajaba. Cuando iba a la fiesta de colegio me lo pasaba pésimo, nadie me sacaba a bailar. Y me gustaba mucho más este otro mundo, ¿no? Como, no sé si un poquito más intelectual, más cultural. La verdad es que para mí esos eran como los pasatiempos. Y cuando yo me proyectaba qué quería ser cuando grande, yo siempre decía, yo quiero ser escritora. Eso era lo que era mi ambición. Eso recuerdo de tu charla y eso lo pillé en una columna que escribiste en Mujeres Influyentes. Acá te cito. Cuando era pequeña siempre quise ser escritora. Era una lectora voraz y soñaba con llegar a muchas personas a través de mis libros. Pero la vida me llevó por otros lados y terminé trabajando en el mundo corporativo, ejerciendo una carrera como psicóloga laboral. Y ahí está. Entonces la niña que quería ser escritora, hoy día eres escritora, cumpliste con esa promesa a ti misma. Y en esa misma entrevista escribes una línea que es muy potente para mí, tú conoces mi búsqueda de actor, emprendedor, abogado, todo, y pones, nuestro peor enemigo, por raro que parezca, es cada uno de nosotros. Se presenta disfrazada bajo una voz insidiosa dentro de nuestra cabeza que nos dice, tú no eres capaz. A la hora de elegir tu camino, que fue finalmente psicología, ¿qué te estabas diciendo a ti? ¿Qué cosas sacrificaste o dejaste más guardaditas? ¿Fue fácil, difícil el camino a primera profesión? Que cuando nosotros estudiamos era uno elige uno y esto es para siempre. Tal cual, eso. Así era en nuestra época. Bueno, yo quería ser escritora, pero y muchos años quise estudiar periodismo. Ya. A mí también me pasó, ¿no? Que en mi casa como que no había mucho apoyo para estudiar la carrera de periodismo. Y dije, mira, en realidad no es un requisito, ¿verdad?, estudiar esta carrera para ser escritor. Entonces puedo estudiar otra cosa y creo que eventualmente también podría llegar a hacer eso. Y me acuerdo que uno de los libros de la época que me estaba leyendo era sobre el lenguaje del cuerpo. Uh-huh. Y hablaba justamente de cómo lo que tú estabas pensando se transmite corporalmente, aunque tú verbalmente digas otra cosa. Y como que me apasionó, me acuerdo, ese libro. Y dije, ¿sabes qué? Me encantaría aprender más de estos temas, de cómo funciona la mente. Y así que voy a estudiar psicología. Me apoyaron con esa elección de carrera. Y yo creo que como mucho en esa época, cuando entro a la carrera, digo, bueno, obviamente voy a dedicarme a tener pacientes y atender personas, porque no se conocían en esa época otros ámbitos, otros campos de la psicología. Y entro a la carrera, a mí la verdad me gustó mucho la carrera, pero en tercer año empecé a tener ramos como psicología social, empecé a tener después psicología laboral y me di cuenta que eso resonaba más conmigo, que yo era como mucho más de cosas más concretas, más que quedarse tanto en el tema de la relación del paciente con el terapeuta, la contratransferencia. Yo decía, a mí me encantaría que mi trabajo tenga un resultado mucho más tangible, que se pueda medir y ojalá pueda impactar a muchas personas. Entonces como que cuando me empecé a proyectar dije, parece que no me veo atendiendo pacientes, además que me dieron una cifra muy terrible, ¿no? Que los terapeutas viven en promedio 8 años menos. Uy. Porque es tanto al final, o sea, obviamente cuando tú escuchas problemas todo el día, eso se va acumulando en tu cuerpo, se va también transfiriendo, ¿verdad?, a tu salud. Entonces dije,
No, la verdad es que yo no quiero eso. Yo además me siento mucho más cómoda hablando con personas distintas, que hayan estudiado carreras distintas, y eso me lo puede dar el ámbito laboral. Y bueno, yo tenía también el ejemplo de mi papá, ¿o no? Mi papá era economista, había sido gerente general de la bolsa, y como que siempre lo vi todas las mañanas saliendo de terno a trabajar, viajaba mucho. Entonces dije, yo me imagino haciendo eso y trabajando en un edificio, en una empresa, como que yo me proyecto así en el futuro. Qué rico que, o sea, en tercer año, cuarto año ya estás, o sea, hay algo que sigues haciendo mucho, que eso, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué me acomoda? ¿Qué no? ¿Qué espero? ¿Qué quiero? Porque es muy chica y súper como visionaria también del tipo de hábitat en el que querías estar. O sea, estás estudiando algo que eres matea y eres lectora y eres, o sea, la cantidad de cosas que has estudiado, de ahí vamos a pasar a eso. Pero tu curiosidad por las personas y esta asociación de carreras distintas, de como lo complejo, como no te querías quedar dentro de la cabeza de uno, sino que cómo conectar a varios y hacer que algo más grande funcione y más encima se mida. Eh, ¿Qué te dio la psicología para la persona que eres hoy? Como haber estudiado esto, la herramienta más potente. Mira, qué buena pregunta. A mí me gustaba mucho este tema de entender cómo funcionaba, ¿no? Uno y de hecho yo fui ayudante de psicopatología y psiquiatría. De hecho, fui ayudante que lamentablemente murió muy joven, ¿no? De Ricardo Caponi. Y a mí me gustaba mucho eso, como el entender cómo piensan las personas y qué los lleva o no, que está detrás en el fondo de cada acción que hacen las personas. Y yo, de hecho, yo sí hice la especialización de psicología clínica porque me gustaba mucho como todo ese tema, entender las distintas personalidades. Pero en la práctica yo dije, yo no me imagino trabajando en esto todo el día. Me encanta como hasta la parte del psicodiagnóstico, por así decirlo, como de entender cómo son las personas, pero creo que en el campo de cómo yo me veo trabajando, me gustaría verme en este ámbito más aterrizado, ¿no? De cómo transferir tu trabajo a cosas concretas, proyectos concretos. Y yo creo que ese tema como del entendimiento, de entender como los procesos mentales, yo creo que es algo que obviamente te queda, ¿o no? Para todo el resto de la vida. Y creo que sí es algo que me quedó. Sí también siento que en el trabajo probablemente, a mí muchas veces me decían que no sabían que yo era psicóloga, ¿ah? Y porque me veían que yo era como más ingeniera comercial, claro. ¿Ya? Entonces, yo siento que ahora último, Nacho, con el tema tal vez del libro, como que yo siento que he retomado como más mis orígenes, ¿o no? Y probablemente el tú adaptarte a un ambiente como más laboral, más ejecutivo, me hizo, ¿no? Como del péndulo ir al otro lado y que se me desdibujara tal vez un poco estos aprendizajes que tuve durante la carrera. Y creo que también es algo que estoy reencontrando ahora en esta nueva etapa. Es poderoso porque en tu charla me acuerdo era algo así como, imagínense un gerente y el tiro como todos los prototipos o prejuicios que uno tiene y dibuja algo. Pero también imagina una psicóloga y no eres lo primero que uno piensa. Sí. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, los directorios más poderosos, hay coaches sentados ahí y la psicología es muy poderosa para estar en una posición así. Y pienso en la del Huffington Post y pienso en ti como en ese tipo de presencia de una mujer poderosa, inteligente, líder. Y acá, claro, pensamos en la psicóloga con anteojitos, sentada, claro, escuchando nomás. Claro, es un estereotipo también en el fondo de cómo tú lo puedes ver. Tus múltiples estudios también, como decía, me llama mucho la atención esta como eterna estudiante. Te declaras así y la evidencia es gigante. O sea, un MBA, estudios en coaching. Es una cosa que de repente sientes como ya, es una necesidad de expansión, tomas un desafío y si dices, ya, estoy corta en esto, así que voy a estudiar esto, como, ¿a qué responde esta hambre? Mira, claro, si tú lo empiezas a ver ahora se ve como que he estudiado muchas cosas, pero yo tuve 10 años de sequía intelectual, ¿ya? Y que fueron 10 años que me dediqué a tener a mis hijos y no como tomarme otras cosas extra. Pero en algún minuto me di cuenta, ¿no? Que llevaba 10 años sin estudiar algo. Yo, cuando recién salí de la universidad, hice un par de diplomados, hice un postítulo, hice esta certificación en coaching. Y de hecho, esto coincidió también con un momento, ¿no? Que tuve un quiebre en mi carrera y que dije como que necesito volver a preguntarme qué es lo que quiero hacer hacia adelante.
Y una de mis primeras reflexiones fue, yo dejé de estudiar y necesito volver a estudiar. Y lo segundo que dije, tengo que estudiar algo que sea completamente distinto a todo lo que yo conozco. Entonces, eso yo te diría que siempre como que lo he buscado, o sea, como buscar algo distinto, buscar el complemento, más que volverme tal vez tan especialista, ¿no? En un solo tema. Siempre a mí me apasiona mucho más, me encanta yo te decía al principio, de los equipos multidisciplinarios, saber de cosas distintas, así que yo creo que probablemente tengo un alma más de generalista que de especialista. Y en esta búsqueda de volver con los estudios dije, quiero hacer algo distinto, y me metí a este curso de tecnología exponencial y me fui a Silicon Valley, porque dije, necesito repensar, tener una mirada nueva, y creo que este curso también me abrió muchísimo los ojos. Increíble. Mencionaste a tus hijos ahí de pasada en esto, madre de 2, y me preguntaba como, eres una persona que se ha dedicado a potenciar personas por muchos años, y lo vas a seguir haciendo ahora sin parar. ¿Cómo es? Porque yo no tengo hijos, pero los tienes y tan grandes y los ves y deben tener sus talentos, sus habilidades. Como, ¿hasta dónde llega esta gestora de talento y dentro de tu casa? ¿Cómo es esa relación? A ver, mira, yo creo que cada mujer se redescubre a sí misma cuando es mamá. Yo como tuve esta crianza como tan sobreprotectora, siempre pensé que yo iba a ser también una mamá así como sobreprotectora también. Y yo soy una mamá bastante relajada, yo te diría. Mis hijos son bien fáciles, también son esos hijos como que no hacen mucho problema, les va bien en el colegio, no son tan revoltosos, entonces yo creo que me lo hicieron fácil. A ver, y creo que yo muchas de las cosas que hago en las empresas de cómo potenciar, de cómo estimular, también lo llevo a la casa y a veces mis hijos se agotan, esa es la verdad, o sea, como que es como, mamá, para, ¿ya? Están mentoreadísimos. Yo en las vacaciones siempre los metí a algún curso y como que me odiaban un poco por eso, entonces ya chicos van a ir al School of Tech, ¿ya? Entonces mi hija la metí a un curso de Java, y me alega el primer día, ella llega con su computador blanco y me dice, mamá, me metiste a este curso que son todos hombres y todos son nerds. ¿Por qué me metiste a este curso para aprender a programar? Entonces ahí mi hija de, no sé, haber tenido como 12 años o menos. Y mi hijo lo metió a un curso de robots que le encantó. Entonces tenía que armar estos robots Lego, el Mindstorms, tenía después que hacerlos pelear. Pero después me alegaban, pero mamá, ¿pero por qué siempre tenemos que hacer un curso de las vacaciones? Y bueno, la verdad es que yo también siempre me preocupo, o sea, de cómo los niños también se empiezan a preparar para lo que va a venir, porque yo estoy segura, Nacho, que las nuevas generaciones van a tener un escenario laboral muchísimo más complejo que el de nosotros. Y creo que basta con hacer un simple ejercicio, ¿no? De uno empezar a comparar cómo era el mundo laboral con nuestros papás o con nuestros abuelos. Y yo me acuerdo cuando uno miraba a los papás cuando estaba en el colegio, muchos papás de mis amigos no habían estudiado en la universidad, no tenían una carrera universitaria y tenían buenos cargos, les iba bien. Pero ya para mi generación, además de tener el título universitario, idealmente tenías que tener el máster, tenías que tener inglés. Y yo cuando veo ahora cuáles son los requisitos, o sea, cada vez cuesta más diferenciarse, porque también la nueva generación, esta generación centennial, es la generación más educada de la historia. Entonces ya no basta el título o el posgrado o inglés, ahora tienes que tener experiencia internacional. Interdisciplinaria. Y yo 2 elementos, por ejemplo, que veo que van a ser básicos el día de mañana, es el tema de manejar herramientas digitales y lo segundo, nociones de emprendimiento. Creo que esas 2 son cosas que toda persona va a necesitar. Entonces yo también como que me pongo ese escenario, o sea, cómo preparo a mis niños para lo que va a venir a futuro, y mis niños se agotan de repente. Me dicen, mamá, relájate, no nos metas en tantas cosas, tanto curso, o sea, déjanos tranquilos. Pero a mí me gusta, ojalá estimularlos y que ellos también vayan viendo dentro de sus intereses y sus gustos hacer cosas distintas. A ver, para que no se sienta que soy esta mamá tan maldita que los hace estudiar. Por ejemplo, también mi hijo, después de la pandemia, me dijo, mamá, me gustaría tocar batería. Y fuimos a ver un colegio, un School of Rock, y lo metí, estuvo 1 año haciendo clases de batería, y la verdad es que me encantó. ¿Y por qué? Porque mi hijo estaba muy gamer, ¿verdad? Durante la pandemia, que pasó mucho, y me di cuenta que cuando los niños tocan un instrumento, los saca automáticamente de las pantallas.
Y además que viste que te hace trabajar, ¿o no? Otras partes de tu cabeza, Obvio. desde temas Memoria. de memorización, Ajá. de temas de... Y él hoy día, de hecho, ya no va a clase, y ahora, de hecho, le gusta tocar más piano. Y él solo busca tutoriales en internet, le encanta todas las canciones de Coldplay, saca todas las canciones de Coldplay. Todos los días antes de llevarlo al colegio, toca, Qué mi hijo. lindo hábito. Ya. Bonita forma de cerrar este capítulo de no laboral. Esto es todo para que la gente tuviera un contexto de dónde llega esta mujer que sale de psicología, le gusta la psicología organizacional, y el capítulo 2 es el mundo laboral tradicional. En tu charla me marcó mucho esa diapositiva de esa escalera con el hombre, una silueta de un hombre con un maletín subiendo una escalera, y tú te das vuelta, mirabas eso y decías, esto es lo que se nos prometió, o esto es lo que esperábamos voy a salir al mundo laboral y hombre, maletín, escalera. Y fue muy fuerte para mí. Yo llegué a comentárselo a mis socios, todo. Le digo, ayer vi una charla muy potente, porque efectivamente yo también como abogado era sales y un estudio y 10 años y socio, pero tú decías como, ¿te imaginaste cuál era el último peldaño? Gerente general, CEO, como cuál es el nombre de lo ¿y de ahí qué? Claro. Y cuando me dijiste el de ahí qué, es una pregunta tan básica, pero que uno no se hace como el ¿dónde termina esta cosa? Sí. ¿Ser el dueño de la empresa? ¿Quieres eso? No lo que quizás eres alguien súper competente, pero no quiere tener la responsabilidad de ser dueño, que es otro monstruo. Y esa imagen y tu forma de explicarlo fue un golpe. ¿Cómo era el camino laboral que te imaginabas para ti cuando partiste? Bueno, creo que fue como el único modelo, ¿no?, que existía en ese momento, y creo que había como muchas señales que se reforzaba eso, ¿no? Que tu crecimiento profesional tenía que ser algo ascendente, tenía que cada vez tener un cargo de más responsabilidades, ganar más plata, pasar a tener un equipo a cargo. Y esto que implicaba que era primero un desarrollo de carrera siempre dentro de un mismo ámbito, ¿ya? Segundo, que era completamente lineal, ¿o no? ¿Verdad? Como que siempre era como dentro de lo mismo. Y que claro, que al final uno tenía como un nombre, ¿o no?, en ese último peldaño, y yo jamás como que pensé, ¿o no?, qué va a pasar el día que yo llegue ahí. Porque uno siempre como que lo ve más lejos, ¿no? Es como el espejismo, como que no, como que siempre va. Qué buena frase. Y a mí cuando llego como a ese rol, que era el rol que siempre había querido, y me doy cuenta, digo, oye, llegué a este rol que fue el que siempre quise, pero en realidad me quedan 20 años de carrera, y claramente yo no me puedo quedar haciendo esto mismo por 20 años más, por mucho que me cambie de empresa, que tenga este mismo rol con mayores responsabilidades. O sea, yo no puedo seguir haciendo esto mismo. Y lo que yo tengo que hacer ahora tiene que ser algo diferente, porque hoy día que hago, siempre he trabajado en empresas, siempre he trabajado en áreas de gestión de personas, y tengo que hacer algo que sea distinto a eso. Pero ¿qué voy a hacer? Y yo, Nacho, estaba más perdida que el teniente Bello, como decimos acá en Chile. Dije, bueno, no sé qué otra cosa hay para mí. Y porque uno mismo se pone estas etiquetas, ¿o no? Y creo que especialmente cuando uno estudia como de las carreras como más tradicionales, ¿o no? Yo que era psicóloga dije, oye, como que los psicólogos trabajan en gestión de personas, como que en qué otra cosa podríamos trabajar, qué podría ser. Y creo que hacer este curso que hice de tecnología me abrió la cabeza de decir, oye, acá la verdad es que yo puedo elegir, pero también tengo que identificar para qué cosas soy buena, dónde yo creo valor, y en función de eso identificar qué cosas creo yo que tengo para poder aportar en distintos ámbitos. Y tal vez eso va a implicar, ¿o no?, un recorrido de dar a conocer, oye, yo tengo esto para aportar y qué cosas puedo hacer distintas. Wow. ¿Qué crees que, porque llegas a ese último paso, como dices, y miras y faltan 20 años por delante, y tú eres de esos pocos casos, pero por eso eres tan especial, que es que reaccionaste súper bien tomando riesgos grandes, expandiéndote a áreas nada que ver, porque sabías que ahí estaba. ¿Cuál crees que es el motor? Llegaste ahí y ¿qué era? ¿No puedo seguir haciendo lo mismo? ¿Tengo curiosidad por lo nuevo? Como, ¿qué era lo que tiraba más fuerte a ese nuevo capítulo que querías partir? Mira, yo siento que igual fue bastante por etapas, no fue algo tan de un día para otro ese proceso como lo viví, porque primero hubo este proceso de dolor de guata, de no saber qué voy a hacer, y me duró varios meses. Yo creo que por primera vez en mi vida, yo que siempre he sido como súper resolutiva, como con las cosas muy claras, de verdad no sabía qué era lo próximo que yo quería hacer o que podía hacer.
Y eso me duró muchos meses, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Estoy aburrida ya de estar como en mi cabeza, rumiando sola, y agarré una hoja de PowerPoint y dije, voy a tratar de escribir cuáles son estas como alternativas de cosas que podría hacer nuevas. Entonces, lo primero que hice fue que no hice un solo camino, sino que eran cosas como en paralelo. Y yo creo que eso también es un cambio importante, ¿no? Con respecto como a estos modelos de desarrollo de carrera. Oye, que en vez de que sea algo lineal, que sea solamente ascendente, oye, yo voy a pensar en distintos ámbitos de cosas que yo podría hacer. Exacto. Y que se pueden hasta dar en paralelo. Entonces yo creo que eso también fue como abrirse la mente, decir, oye, tal vez yo hoy día puedo empezar ya a trabajar en este tema de diversificarme y hacer cosas distintas sin dejar de trabajar y sin seguir como en este camino como más tradicional. Entonces, yo mucho tiempo, la verdad, yo trabajé con esta nueva mentalidad, podríamos decir, Nacho, pero ya con la cabeza separada, en el fondo, de decir, yo quiero hacer otras cosas, yo quiero tener otro sombrero, ¿no? Además de mi rol principal como ejecutivo, pero también quiero empezar a explorar otras cosas. Y una de las primeras cosas que hice fue empezar a hacer mentoría. Y al empezar a hacer mentoría, me empezaron a pasar cosas. O sea, como que primero te das cuenta, oye, tal vez yo tengo mucho más que aportar de lo que yo mismo pensaba. Y también a mí me pasó que me empezó a hacer ruido, ¿no? De cómo yo dentro de mi cargo solamente impacto dentro de mi organización, como que siento que no es suficiente, o sea, cómo yo puedo impactar fuera de los límites de una organización. Y eso es algo como que se me empezó a sembrar muy chiquitito, yo creo, a partir del tema de las mentorías, y después cada vez yo creo como que fue una voz que empezó como a sonar más. Y después yo creo que el tema de empezar a hacer clases fue como otro hito importante, o sea, de decir, oye, acá yo puedo sistematizar mi conocimiento, puedo también hacer una investigación, de poder entregar algo con una lógica que sea de una manera aplicada. Y esto creo que también se dio, yo imagínate, yo el 2018 creo que fue cuando hice este ejercicio de hacer esta serie como de distintas opciones de carrera. Y yo estuve trabajando 4 o 5 años más, ¿ya? En roles súper tradicionales. De hecho, pasé de Microsoft al rol de Walmart, que era una responsabilidad enorme sobre 50.000 personas, y que vino estallido social, vino pandemia, que también fue hubo varios temas, ¿no? Que lo hicieron bastante complejo. Pero yo en paralelo también estaba con las mentorías, empecé a hacer clases en la Católica primero, y entre medio también me llaman desde LinkedIn para ofrecerme ser instructora. Claro, y la gente me dice, oye, ¿pero cuándo haces tú eso? Bueno, esto fue muy a costa de mi familia, esa es la verdad. Y me aguantaron mucho. De hecho, este año cumplo 20 años casada, así que creo que es un doble mérito, ¿no? Que me haya, no solamente mi marido, mis hijos también, ¿no? Siempre han visto una mamá como súper trabajadora. Y claro, yo los guiones los escribía los fines de semana. Para poder avanzar con todo este tema, era mucho como de mi sobretiempo, en el fondo, ocupar ese espacio. Qué rico que cuentas eso, porque claro, en el papel a veces se ve esto como 20 años, pum, corte, cambio, pum, me inscribo aquí, acá, y se arma una nueva... Y no es tan así. No, como dices no tú, fue tan así. Primero lo dijiste, partiste con un dolor de guata, o sea, era físicamente como, algo voy a tener que cambiar. ¿Qué? Papel. ¿Qué cosas son? Mentorías me dicen que puedo más. No me quiero quedar dentro de una empresa, el impacto es más grande. Chuta, ¿cómo llego más lejos que la empresa? Y fuiste poniendo todos estos ladrillitos en paralelo, entonces... Creo que sirve mucho porque muchas personas, pero hoy doy el salto o no el salto, como, pero ¿en qué yo estás creo que haciendo no, hoy para mira, me cuesta pensar cómo se puede hacer de un día para otro sin tener un plan, sin tener una preparación y sin haber preparado el camino. O sea, yo creo que en mi caso, claro, tal vez se ve, oye, pero tú como que de un año a otro te independizaste, pero fue un camino que ya se venía preparando. Entonces yo creo que eso sí es importante de pensarlo bien, porque efectivamente el tema del emprendimiento tiene mucho riesgo, entonces, especialmente cuando tú has sido siempre empleado, que era mi caso, yo siempre recibía un sueldo a fin de mes, tenía un montón de responsabilidades o no de gastos que tengo que pagar. Entonces te tienes que planificar, y creo que el gran desafío, ¿no? Cuando uno es independiente es el tema de que los ingresos, tú dejas de recibir un gran sueldo y empiezas a tener puros sueldos chiquititos. Claro. Eso es al final un poco como el cambio, por lo menos el modelo que yo tengo, ¿no? Entonces, como dentro de eso y de esa variabilidad que tú vas a tener, porque tampoco controlas cuál es el nivel de ingreso que vas a tener en el mes, cómo lo empiezas a darle un poquito más de estabilidad. Yo creo que eso es un desafío que todavía lo tengo pendiente. Excelente.
gracias por... Me explica estas cosas tan claras. Hay muchas cosas que yo sé que me van a pasar. Entonces, hablando contigo me estás dando tu hoja de ruta al menos como para tomar parte. Y creo que personas que escuchen esto hace sentido. Y no me lo habían dicho así. Quiero volver al camino tradicional para cerrarlo nomás, con algunas preguntas. Y esta es una muy real mía. ¿Cómo aprendiste a ser manager? ¿Cómo aprenden los managers a ser managers? Porque, claro, yo estoy en una startup y somos 100 personas nomás, y tuve que aprender a ser gerente de cultura y soy abogado y actor. Y traté de hacer lo mejor que pude para formarme y tengo que seguir. Pero ¿cómo aprendiste tú? Pasar de tú a hacer cosas como psicóloga organizacional a ahora tengo un equipo y ahora tengo un mega equipo y llegaste a estar hasta con 500.000 empleados 50.000. 50.000 que las acciones que tú decidías o tenías que liderar impactaban muchas vidas. ¿Cómo te formaste como manager? Mira, una muy buena pregunta. Yo creo que uno nunca termina de formarse en roles de liderazgo. Yo partí en Telefónica, ¿no? En mi primer trabajo y tenía, no sé, de haber tenido unas 3 personas a cargo en mi primer rol. Bueno, y creo que las experiencias al final de estar a cargo de un equipo siempre implican mucho desarrollo tuyo. Implica desde más allá de lo que es la tarea o no, como esa parte como de la faceta del rol de administrador de un líder, de hacer que las cosas se cumplan, ¿verdad? Que se cumplan ciertos procedimientos, cosas así. El cómo tú llegas a las personas, cómo inspira, y yo creo que en ese sentido hay personas con las que yo enganché muy bien, personas que pasaron o no del mundo laboral a convertirse en amigos míos, ¿ya? Y hay gente que tal vez no engancha contigo. Y creo que a mí me ha pasado de las dos cosas, ¿o no? De gente que tal vez engancha mucho contigo en el loop y de verdad te puedes transformar en una mentora, o en una amiga eventualmente, o en alguien confidente. Y gente que tal vez también va a tener diferencias, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido me ha tocado vivir como de esas dos fuentes, ¿o no? O sea, personas con las que es muy fluido trabajar. A mí, por ejemplo, algo que me pasa, y debe haber obviamente como algo mío, es que yo soy súper directa para decir las cosas. O sea, yo veo algo y eso no solamente el último tiempo, creo que siempre ha sido como una característica y soy como bien frontal. Y a veces la gente eso como que se achuncha un poco, ¿no? Entonces a veces la gente le cuesta decirme a mí las cosas, ¿ya? Y a mí me encanta y yo valoro muchísimo cuando la gente me dice las cosas. Entonces creo que hay cosas así, vas a tener luces y sombras como líder, entonces creo, Nacho, que es algo que uno nunca termina de poder trabajar y creo que cada uno tiene como su estilo, ¿no? Yo soy una jefa súper exigente, súper orientada a la acción, siempre se me ocurren 1000 ideas, entonces yo sí reconozco que es un poco agotador a veces trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque hay un ritmo como bien fuerte, ¿no? Entonces yo creo que también es como todo un arte de cómo tú también te puedes ir adaptando tal vez a distintos ritmos, distintos estilos y cómo sacar la mejor versión de cada persona, más allá de que pueden comulgar con estilos tuyos o no. Algo que me encantó estudiándote, encontré una frase tuya que fue, no lo había pensado. Cuando a mi papá se formó para ser gerente, lo que estaban buscando era alguien que sea capaz de llevar un equipo a resultados, alguien súper accountable, y eran como los conceptos de moda que le había tocado a él, y calzó súper bien. Pero la razón por la que ha perdurado es en parte por esto que hice acá, y es cómo el mundo ha cambiado, los que han podido seguir siendo gerentes, cosas así, es los que se adaptaron a esto. Y dices, creo que ha cambiado muchísimo la mirada del liderazgo. Las metodologías ágiles han traído muchos cambios en ese sentido. Esa agilidad habla de eliminar jerarquías y empoderar a la base. Aquí el rol del líder debe ser, más que de experto, de coordinador y facilitador. Antes el man era el más capo del área de finanzas y hoy día quizás es el que ayuda, como que su output es el output de su equipo y para eso tiene que ser un facilitador más que un dictador de instrucciones o cópiame en. Mira, ha cambiado muchísimo y de hecho para mí, si tú me preguntas cuál es la definición que tú tienes de liderazgo, es cualquier persona que tenga que movilizar a otros. ¿Y eso qué significa? Que el liderazgo ya no está dado porque tengas una cajita, ¿verdad? Como entre la estructura organizacional y que de tu cajita dependan otras cajitas más abajo. Y creo que con ese significado, ¿no? De movilizar a otros, todos tenemos que aplicar liderazgo y todos tenemos que influenciar dentro de un ámbito, ¿ya? Incluso creo que tiene doble mérito, ¿no? Una persona que no tenga como este liderazgo por una jerarquía formal, que pueda movilizar a otros,
es doblemente difícil, ¿no? Porque, claro, yo no tengo, tú no tienes tal vez ninguna responsabilidad conmigo, entonces eso va a implicar que en base a la relación que yo haga, al vínculo, a la manera en que yo te pida las cosas, en el fondo, en poder sumarte. Mi última cosa en el mundo laboral tradicional es, una de tus fortalezas está la transformación cultural. Y eso ya es como, yo soy el pequeño gerente de cultura y personas de una startup. Transformación cultural suena gigante y lo es, porque es mover un buque completo. Como, ¿cómo se logra algo así? ¿Cómo se logra algo tan difícil? Porque también el tamaño de empresas en las que estuviste, que son líderes de industria, ¿cómo se alinea a tantas personas para lograr cambios tan grandes? Bueno, primero, Nacho, 100 personas es un buen número para que no... Sí, yo creo que ahí tu síndrome del impostor está, pero la verdad es que 100 personas ya es... implica una complejidad no tan menor. Eso es lo primero. Pero la verdad es que hoy día la cultura organizacional es una de las principales ventajas competitivas de las empresas, porque es algo que nunca se va a poder copiar. Entonces, eso yo creo que es muy, muy valioso. O sea, la tecnología, los procesos y un montón de cosas que tú puedes copiarle, ¿verdad?, a tu competencia. Pero jamás vas a poder duplicar una cultura. ¿Por qué? Porque la cultura nace de las personas, que las personas somos todas únicas, de las vivencias que tuviste, de las historias que se cuentan. Entonces, eso tú no puedes replicarlo, así como de manera artificial. Entonces, creo que finalmente es un tremendo valor y que sobre eso, primero, tienes una capacidad distinta para atraer, desarrollar y fidelizar talento, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea esa cultura. Y la cultura también es algo que refuerza que ocurran ciertas conductas o desincentiva que ocurran otras conductas. Y cuando tú hablas ya de conductas o de acciones, las acciones son las que llevan a resultados. Entonces, en definitiva, hablar de liderazgo y cultura no es algo etéreo, no es algo conceptual, ¿ya? Sino que estamos hablando de el negocio finalmente, porque es lo que impacta en lo que las personas hacen o dejan de hacer. De este mundo tradicional, de esta escalerita, ya esbozamos tu razón de reinventarte. Y este es el mundo laboral creado. Te creaste tu océano azul de este mundo independiente que claro, no fue un día para el otro. Ibas probando distintas cosas en paralelo. Y en esta reinvención también me acuerdo, en tu charla, si no me equivoco, era una imagen de un mapa. Sí. Era como, se nos vendió el mapa. Que de aquí para acá, para evitar porrazos y como, mira, lo predecible es esto. Y es más bien una brújula esto, como que hay un norte claro y encuentra el camino. Y vas a ir para atrás, para un lado, para el otro. El concepto de diversificación me encantó, porque siempre se escucha el generalista especialista, pero no lo de diversificarse, esto como de, y la cantidad de beneficios que tiene. Y me acuerdo conversando contigo, creo que fue por el Purpose Day, que estamos en una comida juntos, y hablaste esto, que se te acercan muchas amigas como, oye, mi marido ahora quedó sin pega, y por la edad están en un minuto donde tú dices como, mi gran desafío hoy, cuando converso con ellos, es darme cuenta como que tú le haces la primera pregunta y ¿qué sabes hacer? Esto. ¿Y qué has estudiado? Nada, pues si hago esto. Entonces me dijiste que el gran dolor de guata es como aconsejar a personas que no han trabajado este aprendizaje continuo y que no son adaptables. Que solamente habría que conseguir el mismo rol en una empresa de la misma industria porque si no... ¿Qué es el plan de empleabilidad? ¿Cómo las personas pueden, si están escuchando esto, ojalá personas a tiempo puedan descongelarse con esta hoja de ruta que tú planteas? Claro. Mira, el concepto de empleabilidad es clave. ¿Qué significa la empleabilidad? Es algo que te permite tres cosas. Conseguir y mantener un empleo. Segundo, poder crecer, ¿verdad? Y desarrollarte dentro de un trabajo. Pero tercero, adaptarte a todos los cambios de la tecnología y de los del mercado. Entonces, esas son como las tres cosas que surgen cuando tú tienes una alta empleabilidad. No es algo dado, sino que es algo que tú tienes que gestionar a lo largo de toda tu vida. Y las personas tradicionalmente, ¿qué es lo que hacen? Se enfocan en su empleabilidad interna. ¿Qué significa la empleabilidad interna? Significa cómo yo puedo maximizar mis oportunidades de crecimiento dentro del trabajo y la empresa donde yo estoy hoy día. ¿Ya? Entonces, yo vengo a trabajar todos los días, ¿verdad? Me preocupo de cumplir todas mis metas y toda mi energía
la dejo acá en el trabajo. Y después la poca energía que me queda, vuelvo a la casa, tendré que hacer otras cosas, ¿verdad? Pero como que el 100% yo lo entrego en ese cargo actual y que tiene esta mirada de la empleabilidad interna. Y esas personas, cuando un día para otro quedan sin trabajo, es terrible. ¿Por qué? Primero, porque muchas veces no saben quién son. Porque su carta de presentación era: yo tengo este cargo y trabajo en tal empresa. Y esto se asociaba a su identidad, se asociaba a su autoestima, y no saben quiénes son cuando no tienen ese cargo y cuando no tienen esa empresa. Y son personas que tampoco se preocuparon de mirar el mercado a tiempo, de entender cuáles son los cambios que hubieron en el mercado. Mi perfil es atractivo para otras empresas o no es atractivo. Me preocupé de estudiar. Ahora con todo esto que hay que actualizarse, ¿verdad? Con tantas cosas que están cambiando. Entonces, creo que eso es una mirada con la lógica del pasado, ¿ya? En cómo tú tienes que mirar la empleabilidad. ¿Y cuál es esta lógica como más moderna? En que tú, está perfecto que entregues lo mejor de ti en tu trabajo actual, pero no puedes dejar de mirar qué es lo que está pasando afuera. Entonces, trabaja en tu empleabilidad interna, ojalá que te vaya increíble, que puedas seguir creciendo, pero no seas ingenuo y no dejes de mirar fuera qué es lo que está pasando. Y se puede hacer sin tanta inversión de tiempo, Nacho. O sea, desde, oye, mantener tu cafecito con tu compañero de la universidad, en qué está ahora, qué está trabajando, con compañeros de colegio, con ir a seminarios, o sea, cómo entender qué está pasando con las nuevas tendencias. Yo creo que hay cosas que no necesariamente te van a quitar mucho tiempo, no te van a desenfocar, y que tú vas a poder o no, como entender qué es lo que está pasando afuera. Yo siempre digo que hay una pregunta muy sencilla que tú te puedes hacer para saber cómo está tu empleabilidad externa, que es: los últimos 12 meses, ¿alguien te ofreció trabajo? Si la respuesta es no, probablemente tu empleabilidad externa, o sea, cuán atractivo eres tú para otras empresas, tal vez es baja tu empleabilidad. Y eso puede pasar por dos cosas: o porque el conjunto de habilidades y expertise que tú tienes tal vez no es atractivo para el mercado, o porque no te conocen y no eres visible. Y lo más probable es que sea por lo segundo. Qué buena. Increíble la respuesta. En esta diversificación en la que tú eres, porque no es que es una teoría tuya, la vives y la llevas rato viviéndola. Hay distintas facetas de ti, puse como 1 o 2 preguntas por cada faceta, porque son varias. Mentora, hablaste de esto, te pusiste a mentorear y eso a ti te ayudó de vuelta. O sea, esto es ayudar a alguien a que pueda hacer bien lo que está haciendo, pero te sirvió a ti como chilito de, uy, parece que puedo hacer más que lo que ya estoy haciendo. Claro. Si yo te pido que pienses en una mentora o mentor tuyo, ¿por qué lo fue? Como, ¿por qué fue un gran mentor, una gran mentora? ¿Qué te dio? Mira, qué buena pregunta. Mira, me cuesta pensar en un solo mentor porque yo siento que he tenido como varios mentores en distintas etapas de mi carrera. Y cada uno cumplió su función dentro de una etapa. Yo creo que tuve varios líderes que fueron mis mentores también, o sea, que aprendí algo muy concreto de ellos, que me ayudaron a crecer, que me dieron feedback con esto. Entonces yo puedo pensar ahí en algunos. Y más recientemente, fíjate que fue un académico que yo considero que es mi mentor, y que de hecho fue la persona que cuando me voy de Walmart me dice: llegó la hora de graduarte de las empresas. Tienes que hacer cosas distintas y tienes que empezar a hacer negocios. Y yo me aterroricé con esa frase. Yo como que me acuerdo que como que abrí los ojos y dije: no sé si estoy preparada, si es el momento. Aunque yo lo tenía escrito en mi plan de carrera, dije, chuta, yo no sé si estoy preparado, ¿no?, para dar ese salto y estar fuera de las empresas, porque yo estaba muy acostumbrada. De hecho, esta misma persona me dice: ¿o tú quieres que tu papito te siga pagando la mesada a fin de mes? Entonces, como haciendo esta analogía, ¿no?, de que cuando la empresa, tú estás contratado, ¿verdad?, es como el papá que te paga la mesada. Y fue un shock para mí, ¿no?, esa conversación de decir, oye, bueno, realmente, claro, tú tienes esa comodidad, ¿o no? Tú descansas en que te van a depositar tu sueldo en tal fecha, te pagan el celular. Yo tenía hasta auto de la empresa, imagínate. O sea, de verdad yo no pagaba nada. Y así como te pedí pensar ahora en quiénes fueron importantes mentoreándote a ti, tú tienes personas que has mentoreado. ¿Cuál es el ADN común de una buena persona mentoreada para ti? Como,
¿quiénes reciben bien lo que tú puedes dar? Como, ¿qué es lo que tienen esas personas que crecen? Mira, me ha tocado mentorear 3 tipos de perfiles distintos, Ujú. o 2 tal vez podría decirse. Bueno, uno que son personas que quieren avanzar en su desarrollo de carrera, Ujú. principalmente como dentro del ámbito corporativo. Y el otro perfil son emprendedores. Esos son como los 2 grandes perfiles, claro. Dentro de los emprendedores tal vez yo lo podría subdividir, ¿o no? Yo partí siendo mentora en GUMAP, que se dedica Ujú. a mentorear a mujeres, entonces me tocó primero trabajar con emprendedoras Ya. mujeres y que muchas de ellas tenían soluciones para áreas de gestión de personas. Entonces ahí como que yo les ayudaba con cómo presentaban el producto, con cómo afinar ciertas cosas. Y hace 3 años también soy mentora en Startup Chile, entonces también me ha tocado con empresas, con startups, Ajá. y muchas de ellas que ya están en una fase como un poco más avanzada, ¿no? Ya validaron su producto, ya se lanzaron al mercado, ya tienen sus primeros clientes y están incluso empezando a vender en otros países. Genial. Entonces, yo te diría que una cosa como bien importante es la motivación. O sea, no meterte en una mentoría si es que la verdad no tienes todas las ganas para hacerlo. ¿Y en qué se ven las ganas? Por ejemplo, que si tú conversas y llegas a un acuerdo, oye, de acá a la próxima sesión quiero que traigas esto o hagas Ujú. esto, eso se tiene que hacer. O sea, creo que eso es súper importante. O sea, ¿no? Como este seguimiento y como esta autonomía Ujú. de que sin estar detrás, oye, hiciste esto, esa persona Perfecto. lo tome en serio, lo razone, lo mastique y te pueda traer y que traiga ojalá nuevos insights. O sea, acá yo creo que se trata también de que la misma persona haya reflexionado, que haya llegado como a nuevas conclusiones, más allá de que el mentor en general tú compartes, ¿verdad? Mucho de tu experiencia o das consejos. A mí me interesa que exista esa compromiso, esa motivación, el hacer o no estos como ejercicios y que te traigan nuevos insights. En tu dimensión de profesora, otro sombrero. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué profesora eres? A ver, ¿qué profesora soy? Me gusta hacer participar muchísimo a mis Ya. alumnos. Yo te diría que eso es algo como que me gusta y de hecho yo parto declarando que las clases van a ser compartidas. Yo creo mucho en el aula invertida, ¿verdad? De que no es el profesor, Ujú. el experto que viene como a entregarte los conocimientos, sino que de las preguntas que hagan los alumnos, de las experiencias que compartan los alumnos, hay muchísimo para aprender y eso siempre lo declaro al inicio de mis clases. Entonces, yo desde hacer preguntas abiertas, hacer encuestas, mentimeters, me gusta mucho, yo te diría eso, o sea, como me gusta conocer quiénes son mis alumnos, entender cuáles son los desafíos que tiene cada uno en su trabajo, entender cuáles son problemáticas a las que se están enfrentando, qué soluciones han aplicado, entonces eso me gusta muchísimo. Y lo llevo muy a la práctica, porque al final yo no soy una profesora muy tradicional, Ajá. porque no vengo de la academia, ¿no? Sino que vengo de 23 años trabajando en empresa, entonces me gusta relacionarlo mucho con ejemplos y con cosas como bien prácticas, ¿no? Yo diría que tengo un enfoque como bien práctico. De hecho, una vez me criticaron eso, en una de las evaluaciones me dijeron, Pase oye, pero esta materia. profesora es como muy autorreferente, como que habla mucho de las cosas que le han pasado en el trabajo. Y digo, bueno, es que claro, yo Eso es vengo de porque... eso. Claro. Entonces, a veces algunos alumnos tal vez están más acostumbrados a eso, que se haga referencia al caso de Harvard, Ajá. y creo que tiene un valor distinto, ¿no? También cuando tú lo viviste, cuando te tocó, y también aprender de las mismas experiencias de los alumnos de Totalmente. cosas que están haciendo. Genial. Parecido a esto, pero un nuevo sombrero es speaker y tomado en sentido amplio, porque eres speaker de eventos acá en Chile, internacionales, siempre estás en movimiento, pero speaker también esto de como atreverse a hablar en voz alta, y eso es algo súper potente tuyo, porque encontré un artículo de un diario que tú hablas de esta como reticencia de las mujeres a publicar siquiera en Sí, LinkedIn, a sí, opinar sí. por escrito en una red social. Entonces, son varios saltos más allá de eso, Mm. el pararte a decir, soy una autoridad en estas cosas, vengo a ayudar en estos temas, porque ya salir del aula de clase de nuevo es como, en esta salita ojalá cambie estas 60 personas, pero saliste al mundo a declarar cosas súper importantes, súper necesarias. ¿Tuviste que hacer algún trabajo o esto ya esta voz ya estaba fuerte y firme cuando decidiste empezar a... Mm. Mira, yo partí haciendo muchas charlas en la época que trabajé en Microsoft, Ya. siguió en Walmart, así que yo por lo menos tuve 6 años
y que me llamaban mucho. Yo te diría que Microsoft sí lo fomentaba mucho, ¿no? Este tema de evangelizar con respecto a la tecnología, cómo podía aumentar la productividad. Yo participaba mucho en reuniones con clientes también, entonces como que se dio como una manera bastante natural. Ya. Y de presentar también en espacios, porque en general pocas personas estaban hablando en ese momento de temas de tecnología. Siempre hacen falta speakers mujeres también, entonces al final yo creo que se me abrieron ahí como ciertas oportunidades, pero mientras duró mi carrera corporativa, todas esas charlas fueron voluntarias o no, nunca me pagaron por una charla. Entonces también fue como algo que yo lo hice realmente por gusto. Me gusta el ejercicio de analizar quién va a ser la audiencia, meterte en el tema. O sea, creo que es algo que me gusta mucho, mucho hacer. Y de ahí yo te diría que derivó como este interés por empezar a hacer docencia. Finalmente, autora. La niñita está feliz de que cumplió su sueño. Sacas tu libro y estuvo el proceso de escribir ahora, de decir, este es el mensaje. Una frase que tengo en una entrevista tuya que me encantó es: hay un llamado urgente a ser más conscientes de nuestro futuro y de no esperar a llegar a momentos complejos, como quedar sin empleo para actuar. Hay que ser protagonistas de nuestra carrera y nosotros definir qué es lo que queremos que pase. Es un libro sobre el futuro del trabajo. Y acá es loco porque tú tienes tu experiencia para atrás y acá estamos hablando de futuro. Y esto es desde tecnología, innovación, que puede estar Microsoft por detrás, pero esta vanguardia que te obliga a tu propia naturaleza de multiintereses, y como digo, como predicar con el ejemplo. Me imagino que eso puede haber simplificado un poco escribir, pero también esta como que era es una bandera súper importante, siento, para tu historia, el haber dejado este libro y ahora sacarle el jugo y predicarlo. ¿Qué es lo más importante que aprendiste siendo escritora de ti? Bueno, tengo que partir diciendo que por lejos creo que ha sido el proyecto más interesante que he hecho en toda mi carrera. O sea, eso es lo primero. Imagínate con todo lo que hemos escuchado de esta carrera. No, y es algo tú frente a un escritorio. Sí, no, esto sí que creo que fue algo como mucho más integral. O sea, la cantidad de personas que estuvieron involucradas al final en este tema fueron muchas, por ejemplo. Yo me apoyé con muchas personas desde... trabajé con 2 expertas en psicometría para hacer el test. Trabajé con una agencia española en todo lo que fue la revisión del libro, la parte del diseño, y hice el lanzamiento en España también. Yo decido hacer el libro independiente, entonces también yo me tuve como que armar, ¿verdad? Toda una cadena de distribuidores, cómo hacer el lanzamiento, prensa, o sea, cosas que de verdad como que la movilicé yo, entonces creo que fue un proyecto muy bonito que me metí de verdad como bien en profundidad. Y que me ha dado muchas gratificaciones, o sea, que las personas te digan, quiero contarte que renuncié a mi trabajo y me estoy dedicando a hacer los proyectos que de verdad quiero porque leí tu libro y me inspiró y me dio valentía. O sea, para mí como que no tiene precio, ¿me entiendes o no? Que saber que tu libro está teniendo como ese efecto en distintas personas, que era lo que yo buscaba. Exacto, o sea, lo que dijiste, eso, no quiero quedar en el impacto dentro de una organización, qué lindo que lo hice, pero ¿cómo llego más lejos? Y este libro fue el vehículo. Eso era lo que yo quería, que era como impactar y cómo movilizar a las personas esas personas que están con ese foco tan interno de preocuparse de cómo cuidan, ¿verdad?, su empleo actual, pero que no se preocupan qué va a pasar, porque todos nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces eso es una realidad. Entonces eso yo creo como que despertar, de hecho yo digo, ¿no?, que eres un zombie cuando estás así como en ese modo que vas, repite la misma rutina y como que no miras más allá de tus ojos, así que creo que es algo súper necesario. Oye, me estaba acordando algo que no te dije de algo distinto de ser profesora. Siempre traigo a alguien invitado, ya, a mis clases, y lo segundo es que siempre recomiendo mucho material extra, voluntario. Entonces recomiendo muchos libros, pero yo sé que no a toda la gente le gusta leer, entonces recomiendo películas, charlas de recursos, seguir autores y cosas de ese tipo. Genial. Esa cuando he tenido profesores la he preguntado, porque todos sabemos cuál fue ese profesor o profesora que nos marcó, que hizo clic con uno. Y por eso cuando te pregunté como cuál es tu estilo, y se pusiste cara como, chuta, ¿no? Quizás no me lo he preguntado. Y ahora, fíjate cómo siguió rumiando ahí y dice algo tuyo, eso como... Porque, claro, la materia está, la vas a hablar, tienes la experiencia y todo, pero
todo esto es como el sabor, como lo otro es blanco y negro, se pasa la materia o no se pasa la materia, pero lo que lo va a hacer memorable posiblemente es todos estos extras que traes tú. El último capítulo son tus reflexiones, ¿ya? Esta es una sección común a todas las memorias, que es mi forma de... Yo traigo acá amigas, amigos que me inspiran en distintos ámbitos, deportistas, artistas, intelectuales, y me gusta escuchar estas respuestas porque es como que el papel calco se va marcando en lugares parecidos. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgullosa? Mi curiosidad. ¿Qué te motiva a lograr las cosas que quieres? Tengo una orientación al logro que me llega a agotar. Y es media patológica a veces, yo encuentro, porque es desesperante, Nacho, porque yo me acuerdo al día siguiente de hacer el lanzamiento de mi libro, me desperté inquieta y dije, ¿y ahora cuál es la próxima meta que tengo que...? Entonces, de hecho, cuando vi la película esta Intensamente 2, y bueno, aparece esta emoción de la ansiedad, me sentí tan representada porque es como estar viviendo siempre en el futuro, siempre estar anticipando distintas situaciones, comparar distintos escenarios, pero no te conectas con el presente y no disfrutas. Y a veces tengo un poquito de eso y es muy agotador. Yo creo que por un lado es bueno, pero por otro lado no es tan bueno. Es bastante común a las personas que han pasado por este podcast. Sí, esa realidad. Lo rico es el nivel de conciencia que hay de esto. Porque sabes que eres así, porque si no, la maquinita en algún minuto se quema. Pero tú dices como, mira, o sea, el hecho que digas, lancé el libro y al día siguiente, al tiro ya está en lo siguiente y debes decir, ¿qué me pasa? O sea, y ahí tratar de ponerte el frenito nomás, pero es parte de ADN. ¿En qué ayudas mejor a las otras personas? ¿En qué ayudo a mejorar las otras personas? ¿En qué ayudas mejor a las otras personas? Mira, últimamente me ha pasado muchísimo que se me acercan personas, yo te diría en dos cosas que están también bastante relacionadas, ¿o no? Que los ayude como a reflexionar sobre sus siguientes pasos de carrera. Yo creo que eso... O sea, mira, yo misma, que tal vez en ese minuto yo no tomé ninguna ayuda externa, yo me demoré 8 meses, ¿no?, en contestar esa pregunta. Entonces creo que es una pregunta bien profunda y que no es fácil. Es un proceso, ¿ya? Creo que hay un proceso que hay que vivir. Y lo segundo también que me piden bastante, yo al principio como que no me gustaba, yo decía, oye, pero para mí esto es muy fácil, entonces como que decía, ¿por qué no me piden mejor otra cosa que sea como un poquito más sofisticada? Y que es el tema de la marca personal digital. Me lo piden muchísimo y la verdad es que yo empecé a usar LinkedIn, pero siempre como muy orgánicamente, ¿no? O sea, muy por mi trabajo. Trabajaba en Microsoft compra LinkedIn, ¿verdad? El año 2016, después soy instructora, entonces como que para mí es una herramienta de trabajo, ¿ya? Pero me doy cuenta que, claro, que las personas no saben usarla o no saben aprovecharla, entonces me piden mucha ayuda en eso y de hecho tengo, ¿no?, diseñado un taller de cómo poder trabajar tu marca personal digital y usar estratégicamente LinkedIn, que es la red profesional más grande del mundo y que tiene más de 1.000 millones de usuarios. Y de hecho Chile tiene más de 7 millones de cuentas. Es el país con mayor penetración. Wow. ¿Qué ramo te gustaría que existiera en el colegio o en la universidad y que no existe? Si te dicen tienes la libertad de poner un ramo para todos los chilenos y chilenas en algún minuto de su vida. Creatividad me encantaría. Una mezcla así como entre... creatividad y uso de herramientas digitales. Yo creo que hay o no algunos talleres o cosas hoy día en los colegios, pero yo creo que ese tema como de aprender a cómo ser creativo, pero como con algún proceso, yo creo que sería súper interesante. Mi pregunta acá, a la mayoría no ha ocurrido, pero tú eres un caso en los que sí. Siempre pregunto, si pudieras hacer una charla TED, ¿cuál sería el título o el tema? Tú estás a un mes de estar ahí y abres el evento, o sea, el nivel de responsabilidad que se pone en tu habilidad para interesar y movilizar. Como encuentro que fue una de las mejores decisiones de los organizadores hacer algo así, por el bien de todos los que venimos después de que seas tú. Es como, no sé, pues si tienes tan buena delantera, como ¿por qué no la vas a aprovechar aquí?
es o abrir o cerrar. Esos son los dos momentos en que podías estar tú. Bueno, una tremenda responsabilidad. Te confieso que no tengo totalmente decidido cuál va a ser el nombre, ¿no?, de la charla, pero yo creo que va a ser algo como en torno a ¿por qué tu desarrollo de carrera no tiene forma de escalera? Qué lindo. Yo creo que algo en esa línea. Lindísimo. Finalmente, la última pregunta común a todas las invitadas e invitados es, la gente que se quedó acá a esta hora contigo, escuchando tu vida, que subieron desde tus hijos en clase hasta estas personas que fueron tus mentores o como que buscas tú en una mentoría, ¿qué te gustaría que se lleven? Así como, si es que se pueden acordar de mí, ojalá sea con este mensaje. Bueno, creo que hoy día es como mi legado más concreto, Nacho, y que yo los invito a de verdad hacerse preguntas, no esperar a estar sin trabajo para de verdad tomarse en serio qué significa su propia empleabilidad, porque pasamos demasiado tiempo, ¿no?, en nuestras vidas en el trabajo y creo que tenemos ahí que dedicarle mucho tiempo a la planificación. Así que el legado que a mí me gustaría hacer es hacerles una invitación. Esta invitación es a contestar el test de mi libro, que es un test gratuito, que está en www.consciente.com. El consciente se escribe con el número 100, entonces CON100te.com. Y ahí van a poder tener un autodiagnóstico de 0 a 100 de cuán conscientes sus futuros son, y que les va a dar el desglose, uno de 5 dimensiones. No voy a anticipar, no voy a hacer spoiler, pero generalmente aparecen las mismas dimensiones que son las más bajas. Los que les va mejor en el test suelen ser los emprendedores. Mira, claro, adaptabilidad y todo. Genial. Denise, muchísimas gracias por haber venido, por abrirte y conversar de tu vida. Lo rico es que tu tema en parte es tu vida. Entonces se hizo muy orgánico como ir hilándote entre medio de temas de conversación que podrían ser súper laborales. Todo esto viene como emprendedora, lo pasó por ti también. Así que aprendí mucho, espero que la gente haya disfrutado este capítulo y si quieres despedirte, el micrófono todo tuyo. Bueno, no, gracias a ti, Nacho, por el espacio. Lo sentí también como una conversación como bien íntima y bien profunda. Y bueno, y a todos los invito a ser conscientes de su futuro. Eso pues, gracias a todas y todos por escuchar. Estuvimos hoy con Denise Goldfarb, consultora experta en cultura organizacional, autora y speaker internacional. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.